Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 2. Me salió medio doblado el anuncio. Has de saber, oh Pándava, que la renunciación equivale al yoga. Nadie puede llegar a ser yogi si no renuncia a la voluntad intencionada. O sea, no es que se llega a yogi simplemente por hacer un curso de yoga. Se llega a yogi si sigues eso que te enseñan en la escuela de yoga, además de cuál es la finalidad del yoga. Dice Srila Prabhupada, mi maestro, dice: verdadero sannyas yoga o bhakti significa que uno debe conocer la posición constitucional como entidad viviente y actuar de conformidad con ello. La entidad viviente no tiene una identidad separada e independiente. Ella es la energía marginal del Supremo. Cuando está atrapada por la energía material, está condicionada. Pero cuando se hace consciente o consciente de la energía espiritual, se encuentra entonces en un estado de vida verdadero y natural. Por lo tanto, cuando uno tiene pleno conocimiento, le pone fin a toda la complacencia material de los sentidos o renuncia a toda clase de actividades para complacer los sentidos. Esto lo practican los yogis, los cuales le impiden a los sentidos el apego material. Es una lucha por el control de los sentidos. El yoga, ya lo habíamos explicado un poquito, estábamos arrancando en el capítulo 5, de que esto es un camino que va hacia el control de los sentidos. Por eso es que el capítulo 6 se llama La ciencia de la autorrealización. Y es el encontrarse a sí mismo, ¿no? Y una vez que tú te conoces a ti mismo, conoces todas las limitaciones que tienes, tus cualidades, haces un balance entre las cosas positivas y negativas que tienes y empiezas a aprovechar esas cualidades positivas que tienes y empiezas a tratar de ayudarte para solucionar el problema de las cosas negativas, ¿no? Porque todos tenemos cosas positivas y negativas. Pero el hacer un autoanálisis nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y de esa manera poder salir adelante con mayor facilidad en la vida. El sistema de yoga sirve para la vida diaria, no es solamente para la próxima vida, no. Una persona que practica yoga y lo hace con seriedad puede ser feliz en esta misma vida, porque este sistema es para eso, es para lograr la felicidad cuando empiezas a apartar los obstáculos. ¿Ya? Hare Krishna, Namaste.